Así grabamos esta clase. Ok, entonces, hoy vamos a ver la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos. Esta declaración nosotros la tenemos que saber juntamente con el DNI nuestro, el nombre y el DNI, número de pasaporte. Bueno, tenemos que tener como referencia esta Declaración de los Defensores de Derechos Humanos. Porque esta declaración es lo más importante para saber todo lo que nosotros podemos hacer y el respaldo jurídico que tenemos por ser justamente defensores de derechos humanos. Esta declaración se dirige no solo a los estados y los defensores de derechos humanos, sino a todos. Por eso es tan importante esta declaración. Nos dice que todos tenemos una función que desempeñar como defensores de derechos humanos. Y además destaca la existencia de un movimiento mundial en el que todos estamos inmersos. Porque parecería que este tema de derechos humanos es un tema sectorizado, politizado, y es un tema en el que solamente acceden algunos grupos sociales o técnicos. Entonces, nos habla de una manera muy amplia. Vamos a ver primero el carácter jurídico. Esta declaración en sí misma no es por sí un instrumento vinculante jurídicamente, como lo es la Carta de las Naciones Unidas. No obstante eso, posee una serie de principios y derechos que se basan en las normas de derechos humanos que todos los estados firmaron y aprobaron. Entonces, esos instrumentos internacionales que sí son vinculantes, por ejemplo, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Asamblea General aprobó por consenso esta declaración y representa por consiguiente un compromiso muy fuerte de los estados a tomar parte de esta aplicación. Esto vamos a ver primero. ¿Qué disposiciones tiene la declaración? La Declaración de los Defensores de Derechos Humanos estipula la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores de derechos humanos en el contexto de su labor. Vale decir, yo puedo hacer un montón de cosas, pero supongamos que yo voy a realizar una labor específica, me voy en comisión a un lugar, todo ese proyecto que voy a realizar, los estados tienen que darme el respaldo y la protección, sobre todo la protección que necesito para el cumplimiento de la labor. No establece nuevos derechos, sino que articula lo que ya están establecidos en la Carta. Por eso es tan importante. Porque a veces tenemos el derecho, pero no sabemos cómo articularlo. Cómo hacer que el derecho salga como de la letra escrita y se mezcle en la realidad para hacerse algo práctico. Entonces, la forma de aplicarlo lo vamos a encontrar acá. Por eso es tan importante que nosotros lo sepamos. En esta declaración se enuncian algunos deberes concretos de los estados y la responsabilidad de todos con respecto a la defensa de los derechos humanos, además de explicar su relación con el derecho nacional. Nosotros tenemos que saber algo, que si bien nuestro respaldo jurídico es internacional, nuestro campo de acción como defensores de derechos humanos es internacional. Yo, cuando voy a cometer una acción, nunca debo dejar de lado el derecho nacional del lugar en donde yo estoy. Ese derecho nacional a mí me va a dar la profundidad del tema, el derecho de fondo, el derecho procesal, o sea, cómo son los mecanismos para llevar adelante el procesamiento de una denuncia, dónde tengo que pedir o peticionar. Entonces eso, por supuesto que voy a tener el respaldo nacional, el respaldo internacional, pero lo internacional viene por encima de lo nacional.
pero el requisito para ir a lo internacional es haber agotado la instancia administrativa en el ámbito nacional o regional. Entonces esto es muy importante ver la relación. No se olviden tampoco que los estados que suscribieron y adhirieron a la Carta de Naciones Unidas en todo o en parte, ellos comprometen el ajuste de su derecho nacional o legislación nacional a la internacional. Ese es un compromiso que se asume. Entonces, cuando yo voy a invocar una petición nacional en un lugar determinado, yo tengo que usar el derecho nacional, jurisprudencia nacional, pero también puedo usar la internacional, que me va a respaldar aún más, con más fuerza, la petición o el reclamo que intento hacer. La declaración impone a los defensores de derechos humanos la obligación de llevar adelante actividades de carácter pacífico. Ojo con esto, Ojo con esto, porque así como nosotros podemos y tenemos un montón de beneficios por ser defensores de derechos humanos, la obligación nuestra es que todo lo que hagamos sea en orden pacífico. Vale decir, sociológicamente sabemos que la violencia muchas veces es instalada de manera arbitraria, impuesta, incluso hasta hay estudios de cómo dividir las masas, los grupos, para poder hacer que se vuelvan violentos. Entonces, nosotros, cuando vamos a hacer un movimiento grande de personas, tenemos que hacer estos estudios para tratar de que todo lo que hagamos sea en la perfecta armonía y pacificación. Ahora bien, en la eventualidad de que surgiera algún episodio de violencia, jamás debe ser repelido o debe salir de la misma concentración, sino que debe ser algo que venga de afuera. Pero puntualmente eso se debe analizar, llegado el caso y llegado la oportunidad de verlo, ¿no? Vamos a verlo. A. Derechos reconocidos a los defensores de los derechos humanos y medidas de protección previstas. Estos son todos los derechos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos derecho a procurar la protección y realización de los derechos humanos en el plano nacional e internacional. A procurar nosotros. Esto es importantísimo porque significa que en donde yo estoy puedo promover la protección de los derechos humanos, procurarla. No necesito un proyecto determinado, lo puedo hacer. El punto 2. Tengo derecho a realizar una labor en favor de los derechos humanos de manera individual o en asociación con otros. Puedo formar asociaciones civiles y ONG. Atención con esto. Nosotros podemos trabajar de manera individual. Tenemos el amparo de esta declaración. Pero recuerden algo. Cuanto más solos estamos, más difícil se hace la inserción. Entonces, trabajar en equipo nos respalda, no solamente en la objetividad, sino en darnos el respaldo, la acción conjunta y la representación jurídica. Porque como otro de los puntos que también tenemos que hacer es formar asociaciones civiles, nosotros con la asociación civil tenemos el respaldo jurídico para hacer peticiones, pero también para poder hacer cosas importantísimas como las que vamos a ver ahora. Puedo reunirme y manifestarme pacíficamente. Miren esto, podemos recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo presentarme ante los diferentes organismos de derechos humanos a pedir que me den información sobre casos puntuales. Y esto es lo que debemos hacer cuando alguien viene de pronto y me pregunta, me cuenta, me dice, me pasó esto en tal lugar. Bueno, perfecto. Nosotros podemos redactar una nota como defensores de derechos humanos y solicitar que se nos dé la información respecto de eso.
por escrito, con copia, y me lo tienen que dar. Por eso es importante el respaldo. Nosotros a todos los defensores de derechos humanos les damos una placa, les damos una credencial, están vinculados con una matrícula, tienen una matrícula. Entonces, si alguien llama preguntando quiénes son, saben que están respaldados y que pertenecen a un grupo de derechos humanos internacional. Esto es importante. Punto 6. Podemos desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a preconizar su aceptación. Bueno, yo siempre les digo que el defensor de derechos humanos es una persona que piensa en la realidad, observa la realidad y la piensa de una manera diferente. Observa la realidad y la piensa de una manera diferente. Les voy a dar un ejemplo. Hoy nosotros en el mundo se debate sobre la utilización de los baños públicos, si los baños públicos deben ser de hombres, de mujeres, de mixto, un solo baño de hombres y de mujeres. Se discuten estas cosas. Ahora, todo esto viene a colación ¿con qué? Con que en realidad las nuevas tendencias de géneros dicen, bueno, yo no me siento identificado o identificada con ir a un baño donde dice que esto es de mujeres y otro que dice de hombres, entonces yo no sé a cuál ir. Debería ir alguno que no sé cuál es, por eso debería tener esto así, algo unificado. Ahora piensen ustedes que cuando nosotros vemos este tema, tenemos que irnos atrás en la historia y analizar. Hubo un momento en donde alguien pensó que los baños de las mujeres y de los hombres debían ser de manera diferente. El hombre tiene un vegitorio y tiene, aparte, los inodoros, y la mujer tiene un inodoro. Entonces, fíjense que cuando vamos a observar esa realidad, alguien aceptó que el hombre podía tener hacer sus necesidades y en presencia de otros que lo puedan estar mirando, observando, y todos aceptaron que eso estaba bien. Cuando en realidad lo que es el derecho a la intimidad no tiene género, ni de hombre ni de mujer. Si nosotros cambiamos eso, no estaríamos discutiendo si el baño de hombre o de mujer, si entramos de un lado o del otro, porque lo cierto es que fuera de lo genital, fuera de lo sexual, es cultural. El ir a las mujeres, vamos al baño de una manera muy diferente que los hombres. El hombre va al baño, la mujer va en grupo al baño. Nosotros vamos en grupo, charlamos, salimos a medio vestirnos, esto es cultural y no tiene que ver con la vestimenta, porque en realidad, ¿quién sabe de nosotros lo que llevamos dentro de la ropa, debajo de la ropa? Para eso nos ocultamos y nos vestimos. Entonces, hay una parte que es el derecho personalísimo. Lo que alguien hace cuando cierra la puerta del baño, sea lo primero o lo segundo, es íntimo y propio de cada ser humano. Entonces, fíjense que una norma que se creó hace muchísimos años atrás, hoy se cuestiona y se desvirtúa algo que realmente es criterioso. Porque en realidad, ¿dónde iría una persona? ¿A qué baño iría una persona vestida de mujer? El que quiera levante la mano. Y les abro los micrófonos. A ver. ¿A qué baño iría? O escriban en el chat. ¿A qué baño iría? Sí, perdón. Yo creo que es bien complicado ese tema cuando hablamos de temas de género y demás. Ahora mismo hay discusiones en diferentes países, al extremo que en otros países han creado baños exclusivamente
para gente, no sé cómo llamarlos, travestis o con tendencias sexuales diferentes, ¿no? Sí. Entonces es muy complicado, y lo digo por lo siguiente, y esto ha sido una noticia internacional también. Un tipo entró vestido de mujer a un baño, abusó de una mujer en el baño, y cuando fue a la cárcel no sabían si llevarlo a, a una penitenciaría de varones o una de mujeres, porque era una controversia en ese momento, pero el tipo era un violador, o sea, que utilizó finalmente un disfraz para poder cometer un delito, ¿no? Entonces yo pienso que es bien complicado eso, es un tema realmente de mucha discusión, es un tema de salud incluso, porque tú mismo lo has dicho, o sea, no es lo mismo la forma de utilizar un servicio higiénico de una mujer a la de un varón. Entonces son tantas cosas que nos hacen diferentes, Pero igual, por mira, más de que estemos de igual acuerdo con muchas la cosas. pregunta era más simple. Si alguien está vestido de hombre, ¿a qué baño va? Si alguien está vestido de mujer, ¿a qué baño iría? Complicado. Es que ahora hay las tendencias de qué es lo que tú te sientes, no cómo te ves. No Es importa. la gran diferencia. El punto es que ese es el punto. Miren, nosotros nos vamos por las ramas pensando en cómo se siente. Ninguno de todos nosotros vamos por la calle con un cartel contando lo que llevamos debajo de la ropa. Porque cuando entramos al toilet, cerramos la puerta y lo que hacemos ahí es íntimo. Entonces, cómo se sienta la persona excede el ámbito o sea, no podemos nosotros ponernos a juzgar, por más que ellos digan, sí, porque yo me siento así, porque yo me siento así. Bueno, cada uno puede sentirse como quiera. Lo cierto es que la sociedad debe organizarse y describir lo que es privado y lo que es público. Si esto es privado para cualquier persona. Entonces, los hombres también tienen su privacidad. Porque siguiendo la línea de pensamiento de ejemplos que contó Kelly, es cierto que muchos niños fueron abusados en los baños escolares y estaban todos vestidos de varón, justamente por exhibirse. Entonces, no tiene que ver en sí con la ropa que usa, sino con la degradación moral que la sociedad va teniendo. La pérdida de valores fue haciendo que todo lo que vaya pasando en la sociedad sea un acontecimiento. Cuando en realidad nosotros lo que tenemos que ser es concretos. Al decir, ok, ¿cómo estás vestido? No me importa lo que hay detrás, porque no voy a permitir que a mí me pregunten lo que tengo debajo de mi ropa. Porque si no, caeríamos en decir, ok, antes de entrar, miren, les voy a contar un ejemplo. Voy a parar la grabación porque esto es